Bueno, muchas gracias por quedarse, gracias por estar acá y gracias por la aceptación de esta charla. Estoy muy contenta de estar hoy día aquí. El año pasado tuve la oportunidad de conocer 9.5, me pareció muy inspirador el evento, las conexiones, así que de verdad estoy muy contenta de venir y de poder hablar y compartirles mi historia hoy. Y el nombre de esta charla es Mentalidad Transformadora, catalizando culturas evolutivas. Y hoy día en la mañana, cuando estaba escuchando la charla de Mariana, me conecté muchísimo con el por qué traigo esto. Y vamos a ver si funciona la fuerza con la PPT. Bien, gracias. Yo, bueno, me llamo Celeste Benavides y soy CEO hace mucho y no me percibo como CEO desde hace más de un año. Y ha sido una exploración y un descubrimiento para mí de identidad, pero también de conexión, bueno, con mi propósito, como presentaba Nico recién, lo puse acá, no estábamos conectados, pero parece que sí. Mi propósito es crear contenedores para intercambios profundos y significativos que habiliten la evolución de las personas. Así que una de las primeras cosas que quiero hacer es darles las gracias porque que estén aquí, de alguna forma también me ayuda a cumplir con mi propósito. ¿Y cómo partió esto y por qué yo quise traer este tema? Es porque yo fui entrenada para ser CEO por un muy buen CEO. Muy bueno porque tenía a las personas absolutamente alineadas, porque tenía también resuelto el tema financiero, la calidad del producto era impecable, ya casi parece, pero la empresa perfecta, como resultado de este muy buen SEO. Y lo que él hacía tenía cierto impacto, tenía ciertos comportamientos en las personas, promovía que ocurrieran cosas en los números, con los clientes, con las interacciones en las personas. Y después me tocó a mí tomar la posta y empecé a hacer mal aseo. De hecho, hace muy poco me di cuenta que tengo muchos comportamientos muy contraintuitivos como SEO, que tienen que ver con no considerar la rentabilidad de la empresa para tomar ciertas decisiones. Y eso en algún punto me dolió, por ahí comentaban esto de haber estado a 2 semanas o 3 semanas de la quiebra, era algo así. Yo creo que estuve a una de la quiebra también, dentro de todo el proceso. Y esto de ser mal aseo me trajo otros impactos, algunos relacionados con dolor de guata y pasarlo mal, y otros relacionados con comportamientos y con soluciones increíbles de las personas que trabajan conmigo. Y me empecé a preguntar cuando estaba escuchando a Mariana hoy día en la mañana, ¿qué pasó? ¿Cuál fue como el quiebre entre medio? Y tiene que ver con un cambio o una transformación de mentalidad. Yo no traje la receta para que ustedes cambien su mentalidad, porque no sé cuál fue la receta que seguí yo, simplemente fue ocurriendo. Y para hacer esta charla hice un ejercicio hacia atrás y de lo que les quiero hablar tiene que ver con cómo empezamos a modular ese liderazgo para que podamos promover unas culturas diferentes en las que nos movemos. Y acá voy a irme un poquito para atrás. Estaba bien el slide que estaba, por si acaso. Gracias. Y aquí me voy a mover, bueno, un paisaje como este, los que viven y son locales lo tienen a diario. Yo soy del norte, soy de Chañaral, así que no tenía este paisaje todo el tiempo, pero sí, cuando estamos pensando en liderar o cuando estamos hablando de liderazgo, aparece esta metáfora de decir, bueno, hay que mirar el bosque, hay que mirarlo desde arriba. Tenemos que ser capaces de tomar perspectiva, de no mirar la individualidad, mirar el conjunto, tener esta vista de cóndor. Y lo que les traigo es algo quizá que es un poco contraintuitivo, a propósito de mi liderazgo también, y es que para poder liderar con una mentalidad transformadora tenemos que mirar las partes,
mirar la ramita, mirar el arbusto, mirar los bichitos que están dando vuelta, mirar la flora, mirar lo que no se ve, porque todo ese ecosistema hace que podamos tener una cultura y podamos respirar un ambiente y resultados que son totalmente diferentes. De hecho, si empezamos a mirar al detalle, empiezan a aparecer estas figuras, estos honguitos, estos pequeños habitantes del bosque, que lo que hacen es darle vida y finalmente tener ciertas consecuencias en el gran conjunto que vamos a mirar cuando miremos el bosque. Si estamos hablando de liderar, es decir, de influenciar, de impactar, estamos hablando de ser capaces de observar los detalles de este sistema. Porque todo lo que está viéndose con lupa, como esto, o incluso lo que no se ve, que es este micelio que está por debajo, que empieza a conectar todos estos elementos del bosque, hace que finalmente haya una interconexión entre todas estas agentes y que tengamos cierto resultado. Hablamos del bosque como un ecosistema, pero también hablamos de la metáfora no mecanicista de la organización como un ecosistema, de la empresa como un ecosistema, donde cada una de las partes son las que finalmente hace que se pueda influenciar tal o cual resultado. Ahora, el nombre de esta charla es Mentalidad Transformadora. Y si bien podemos entender todo este panorama de, bueno, la empresa y la cultura es un resultado de un conjunto de interacciones y de elementos, la invitación primero es hablar de la mentalidad. Así que quiero hacer una pequeña definición. Bueno, la cultura es esta red invisible con el poder transformador. Y para poder transformarla, como les decía, lo conecto y partimos desde la mentalidad. La mentalidad transformadora tiene dos partes. ¿Sí me ayudan? Tiene una dimensión, o bueno, primero la definición. La definición de la mentalidad transformadora sería nada muy diferente a, bueno, esta perspectiva de creer que las cosas pueden ser transformadas, que las cosas pueden ser diferentes. Las cosas, las personas, los procesos, los resultados, los productos, incluso la rentabilidad. Desde la creencia de que puede ser diferente y que todo puede ser transformado, tenemos una primera parte que es la parte individual, que es lo que de alguna forma sería este punto de partida, que es cómo yo acciono mi propia transformación. Han hecho varias preguntas hoy día, he visto varias manitos levantadas y quería preguntarles si ustedes se miran hace un año atrás, ¿quién siente que ha vivido una transformación? Tenemos la primera parte de la mentalidad transformadora, empezar, ser conscientes de que podemos transformarnos. Y la segunda parte es también tener esa conciencia de que puedo habilitar espacios para el desarrollo y la transformación de otros. Cuando yo hablo de líder y hablo de liderazgo en esta charla, no me estoy refiriendo a personas que tengan algún rol formal de jefatura, de personas a cargo, de ser CEO. Me estoy refiriendo a quienes son capaces de influenciar a otros para tomar ciertas acciones. ¿Quién siente que ha podido influenciar a otras personas? Uy, qué lindo, qué lindo. Hay muchas manitos levantadas, me encanta porque no siempre tenemos esa conciencia de lo que vamos sembrando en el mundo. Entonces tenemos la mentalidad transformadora como esta perspectiva para poder impactar y evolucionar mi entorno con dos dimensiones. La dimensión individual, mi propia transformación, y la dimensión que cataliza la transformación de otros. Y eso es algo que cuando tenemos la mentalidad transformadora lo hacemos de manera natural, de manera orgánica. Estamos recogiendo la basura que se cayó del coffee, estamos ayudando a alguien que hizo una pregunta y que no encuentra a lo mejor el programa, estamos constantemente al servicio, porque tiene que ver justamente con ese liderazgo. Ahora, la mentalidad transformadora es este punto de partida. Y tú tienes que ser tu primera transformación. Nadie entra
Y nadie dice, bueno, voy a transformarme si pienso que voy a quedar peor, o si pienso que voy a tener resultados que me van a hacer sufrir. Sabemos que el resultado va a ser una evolución. Por eso hablamos también de cultura evolutiva y no simplemente de hacer un cambio y ya. Ahora, hay que tener el coraje para entrar en esa transformación, porque vamos a entrar también en otros terrenos que tienen que ver justamente con la definición de la cultura. Y ahí, con mucho cariño y con mucho respeto a mis colegas de áreas de personas, poner fruta en la oficina no es una definición de cultura. No es como decimos, bueno, la cultura se refleja en que tenemos oficinas fancy, que le estamos copiando a grandes empresas de tecnología. ¿Cuántos no han escuchado? Oye, esta empresa es tipo Google, o este cowork es tipo Google, quiero trabajar en un espacio así. Bueno, es algo superficial, pero no es definitorio de cultura. Ahora, claro, esto es algo pequeño. Tampoco es que nos vamos a ir a un ejemplo exagerado donde esto es cultura. Esto sí es cultura, pero no estamos aspirando a crear algo así. Lo que queremos es algo entre medio y queremos entender qué es cultura, ya que repetimos un montón de veces la frase, la cultura se come la estrategia al desayuno, la cultura es algo muy importante, esta es nuestra cultura. Y cuando decimos, bueno, ¿y cómo se hace? ¿Cómo se consume? ¿Cómo acciono en relación a esto? No tengo mucha respuesta. Bueno, hay una autora que me gusta mucho que se llama Caroline Taylor, que hace una definición muy simple y muy poderosa, donde nos dice que la cultura en una organización es el conjunto de 3 cosas. Y aquí nos vamos a la mnemotecnia para que nos acordemos después de qué es lo que me lleve esta charla. La cultura es comportamientos, símbolos y sistemas que son elementos que sostienen y movilizan su evolución. Estos 3 elementos los podemos ver en esta metáfora del ecosistema que estábamos viendo y también lo podemos ver en la organización. ¿Me ayudan con? Gracias. Los comportamientos, ¿qué son? Bueno, son efectivamente eso, las acciones que generan personas que pueden tener un impacto en su entorno, en los resultados, en otras personas también. Y en nuestra metáfora del ecosistema podemos pensar en las raíces, que algunas a veces se ven, otras no se ven, influyen en el crecimiento de los árboles, de las plantas. Estos comportamientos tienen efectos en cadena. Yo soy una señora de las plantas no tan dedicada y a veces me dedico a, bueno, voy a cambiar una planta de maceta, voy a probar algo y de repente paso a llevar una raíz. Y digo, bueno, la planta parece que no pasó nada, parece que no hubo ninguna consecuencia, voy, la trasplanto y ya, pero en algún momento hay una hojita que se empieza a morir, hay una patita que ya empieza a secarse y no sé qué ocurre. Bueno, impacté la raíz, tuve un comportamiento. No tuvo el impacto inmediato, pero tuvo una reacción en cadena. Y eso también es parte de esos pequeños elementos que definen la cultura. El segundo elemento es el símbolo, son los símbolos. Cuando decimos Chile y pensamos en la bandera chilena, en realidad eso es una idea, es una expresión de un montón de cosas que están en nuestras cabezas, que están en el inconsciente colectivo y que están representadas en este objeto que está acá. En nuestro bosque, en nuestra metáfora del bosque, tenemos que cuando aparecen los polinizadores y aparecen las abejas y las mariposas, que también las vemos aparecer en primavera, probablemente nos están simbolizando algo que ocurre con la floración, algo que empieza a ocurrir con cómo se está moviendo y cómo está surgiendo este bosque y despertando del invierno a la primavera. Cuando decimos, bueno, lo de la fruta, ¿es realmente un símbolo de lo que la empresa quiere o no? Bueno, eso es algo que hay que pensarlo un poquito más. A veces decimos, bueno, un símbolo que vamos a tener es tener pegado el propósito en el ascensor del edificio corporativo, porque eso va a hacer que las personas vivan realmente el propósito. Ese es un símbolo que probablemente no tiene mucho impacto. Y el tercer elemento son los sistemas. Y aquí hay una charla muy bonita que está en YouTube sobre cómo introdujeron lobos en el parque de Yellowstone y eso hizo que se reconstituyeran los ríos dentro del parque. ¿Por qué les cuento este ejemplo?
porque cada elemento que se introduce en el sistema tiene un impacto que va impactando a su vez a otra cosa y a otra cosa, y todo eso podemos obtener un resultado que puede ser muy, muy poderoso, muy, muy diferente, solamente por haber introducido un elemento, unos depredadores, por ejemplo. Los sistemas son esas estructuras que permiten que cada persona contribuya y ayude a este balance del equilibrio. No me refiero a sistemas informáticos, me refiero a sistemas desde la perspectiva de pensamiento sistémico. Entonces, ¿cómo hacemos la cultura o cómo construimos la cultura? Tenemos los comportamientos, tenemos los símbolos y tenemos los sistemas. Y digamos que ustedes hasta acá compraron. Ahora que me quedan 4 minutos de charla, ok, vamos bien, entiendo que es importante el hacer un cambio, estoy liderando, tengo que liderar desde este cambio de mentalidad, voy a hacerlo con esta mentalidad transformadora y voy a entender que la cultura tiene estos 3 elementos, entonces voy a intentar soplar por acá. El título de esta charla es ¿Cómo catalizar culturas evolutivas? Y si bien les dije que no les traigo una receta, en mi tránsito de ser buen aseo a ser mal aseo y obtener culturas evolutivas en ese proceso, hay 3 movimientos que hice para empezar a influenciar. No tengo la receta de cómo llegar a esta cultura espectacular que todos soñamos, pero sí de cómo empezar a movilizar de alguna forma tu propia cultura. El primer movimiento es pasar de buscar tener las respuestas a elegir explorar desde las preguntas. Cuando tenemos un líder o cuando yo actúo como alguien que trae las respuestas, lo que ocurre con el grupo es que constantemente me va a traer preguntas. Por lo tanto, no va a traer respuestas, no va a traer ideas. Si empezamos a modelar ciertos comportamientos desde cómo nos planteamos como líderes, y algo que ocurre muy tangiblemente es que si yo vengo con las soluciones, entonces nadie más va a traer soluciones. Ya está ocupado ese rol. Entonces el primer movimiento, que es un cambio de comportamiento, es dejar de dar esa respuesta y cambiar siempre tu respuesta por una pregunta. Ahí también hay otras técnicas que en algún momento podremos seguir compartiendo. El segundo movimiento está asociado a los símbolos y es dejar de dar mensajes y empezar a construir símbolos que carguen de sentido lo que hacemos en las empresas. Vuelvo a la fruta, no soy enemiga de la fruta, me encanta la fruta, pero volviendo a la fruta en la cocina, yo puedo decir, bueno, el mensaje que estoy dando acá es un mensaje de vida saludable. A esta empresa le importa que todos sus colaboradores, que es otra palabra que les gusta mucho, tengan una vida saludable. Y yo diría, bueno, ese es un mensaje, pero un símbolo mucho más potente sería, por ejemplo, tener políticas para asegurarme que todos tengan el descanso adecuado, que todos tengan las vacaciones al día o dar más días de vacaciones. Y eso es pasar de emitir un mensaje a construir un símbolo. Cuando yo cuido el descanso de las personas, estoy haciendo algo realmente tangible y más coherente. O, por ejemplo, mi primer día en el trabajo y llego y me dicen, no, tienes que agendar a Valentina para la inducción, entonces búscale una cita. Y me meto a las agendas y están todas explotadas. ¿Y cómo? Pero si en la inducción me dijeron que en esta empresa tenemos un balance, vida personal, vida laboral, y me dijeron que aquí respetamos los tiempos de todos, y lo que estoy viendo y observando es algo totalmente diferente. Entonces, pasar de dar mensajes a construir símbolos es el segundo movimiento. Y el tercer movimiento es pasar de decisiones centralizadas a decisiones distribuidas. De yo como líder estar decidiendo todo el tiempo qué es lo que cada persona tiene que hacer, a soltar el joystick, soltar el control y dejar la oportunidad para que las decisiones se tomen de manera autónoma, local, en cada uno de los equipos. Habrán algunas decisiones que son más críticas, que a lo mejor hacen parte de mi responsabilidad, pero hay otras que puedo ceder.
y puedo delegar, porque eso también va a generar un movimiento en la estructura que permita que ese sistema empiece a desarrollar una mayor autonomía. Un resumen. Me gustan los resúmenes. La cultura es el resultado de 3 elementos, de comportamientos, de símbolos y de sistemas. Y la podemos influenciar desde esta mentalidad, que es una mentalidad transformadora que tiene 2 partes, que es la parte individual de mi propia transformación y es la parte de cómo catalizo la transformación para otros desde 3 movimientos. Pasar de buscar tener las respuestas a elegir explorar desde las preguntas, pasar de dar mensajes a construir símbolos y pasar de decisiones centralizadas a decisiones distribuidas. Nosotros como líderes, ¿me ayudas con el clic? Gracias. Nosotros como líderes o como personas que estamos trabajando, influenciando a otros en nuestros contextos, podemos no hacer nada y podemos quejarnos de me carga esta cultura, no puedo más, esta cultura es tóxica, esta cultura es pésima, esta empresa no doy más y movernos, o podemos entender que con nuestro comportamiento somos capaces de influenciar a ese entorno desde la mentalidad transformadora y tocando pequeñas cosas para que desde ese movimiento podamos generar un cambio. Muchas gracias.